Alpine ha lanzado un coche para 2024 engañosamente diferente que debe devolver algo de vida al tambaleante programa de Renault en la Fórmula 1, con puntos débiles clave que superar más allá de las limitaciones que hicieron que el coche de 2023 fuera inconsistente y solo un rival esporádico para los equipos de punta de la Fórmula 1. Hay mucho en juego en el A524 y en cómo se desarrollarán algunos cambios más amplios en Alpine. El coche de Fórmula 1 2024 de Alpine se presentó junto con su Hypercar para el Campeonato Mundial de Resistencia en un acto más discreto que la extravagante presentación del año anterior, lo que esperamos que sea una señal de que Renault está dejando que este equipo priorice la sustancia sobre el estilo. Sin embargo, más adelante en este video hablaremos de la disfuncionalidad histórica de Renault con respecto a su participación en la Fórmula 1. Hemos visto el coche en forma de render y de cerca en la propia presentación, lo que ha sido una agradable sorpresa y un gran regalo, ya que las temporadas de presentación de la Fórmula 1 son cada vez más digitales y secretas. Primero, haremos un rápido comentario sobre el aspecto del A524. La decoración es bastante elegante y agresiva, pero en el contexto de casi todos los equipos que utilizan más carbono al desnudo en esta época para ahorrar peso, algo que resulta decepcionante. El azul alpino e incluso el rosa BWT daban mucha identidad a este equipo, así que ver otro Fórmula 1 oscuro es un poco decepcionante. Pero hablemos del coche con más detalle. El A524 rodará en pista por primera vez en un shakedown en Bahrein el día antes de las pruebas de pretemporada y será interesante ver si para entonces ha evolucionado más allá de esta versión. Alpine insiste en que era un A524 real el que se expuso en la presentación y califica este coche de completamente revisado con una filosofía de diseño agresivo que espera que ofrezca el máximo potencial para los 2 últimos años del reglamento actual. Pero en general tiene un aspecto aerodinámico muy similar al del A523. Hay un corte inferior mejorado, pero la misma superficie superior cóncava en el pontón, que es menos voluminosa y probablemente está conectada a un área de la toma de aire ligeramente aumentada, lo que implica cierta reubicación de la refrigeración. El alerón delantero y el morro han evolucionado para gestionar el flujo de aire en la parte delantera del coche. El morro parece ser un poco más ancho, rompiendo la tendencia normal, mientras que los elementos delanteros y traseros del alerón delantero tienen cuerdas más largas. Lo que no podemos ver es que se han centrado en fabricar un chasis completamente rediseñado y una caja de cambios considerablemente más ligera, que están en la lista de diferencias clave del director técnico Matt Harman, junto con una nueva suspensión trasera, una suspensión delantera optimizada con más anti-dive incorporada en una horquilla superior elevada, un nuevo sistema de control de calor y una mejor gestión térmica de los frenos. El alerón delantero se ha rediseñado y Alpine planea tener más alerones traseros a medida para determinados circuitos tras haberse dado cuenta el año pasado de que no era suficientemente eficiente. La lista de cambios de Harman incluye un área en particular que creemos que ha sido la gran prioridad de Alpine. El A524 tiene una suspensión trasera rediseñada para mejorar la rotación de entrada y el balance en las curvas. Para entender por qué y la importancia de esto, tenemos que retroceder un poco. Los puntos débiles del Alpine 2023 podrían resumirse en un comportamiento y un equilibrio deficientes, y en contraste con la fuerte mejora del rendimiento en temporada de su predecesor, el A523 no evolucionó tan favorablemente, con algunos problemas de correlación que antes no existían. Esto significaba que el coche no podía rodar tan bajo como se había diseñado el mapa aerodinámico, por lo que el piso producía menos carga aerodinámica. Los problemas de balance solo estaban relacionados en parte. Se hicieron algunos progresos con la tracción a baja velocidad y estabilidad a la salida de las curvas, pero estaba claro que se necesitaban cambios mayores para hacer que el A524 se adaptara mejor a lo que necesita esta generación de coches de Fórmula 1, y Harman se refirió a la suspensión trasera como el área principal de atención. El único cambio visible obvio en la suspensión es la ubicación del pushrod, pero el resto del truco estará en los componentes internos. Es mucho más importante de lo que parece y algo en lo que Alpine llevaba años trabajando. Ha sido un proyecto muy grande. La generación de coches creados con la normativa de efecto suelo en vigor desde 2022 son intrínsecamente muy difíciles de equilibrar aerodinámicamente. El efecto suelo aumenta drásticamente con la velocidad, ya que el coche se ve forzado a acercarse más al suelo, pero hay un mayor aumento en el eje trasero que en el delantero, y lo contrario ocurre al frenar, lo que significa un desplazamiento del equilibrio aerodinámico hacia la parte delantera. Por lo general, estos coches quieren subvirar al entrar en las curvas, debido a la gran carga aerodinámica que se crea desde tan atrás en la distancia entre ejes.
Pero a medida que disminuye la velocidad, esa tendencia se reduce, lo que ha dado lugar a coches que pueden parecer inestables a medida que se reduce la velocidad si se configuran para contrarrestar el subviraje natural en la entrada. Para conseguir un equilibrio más consistente en las curvas, lo ideal es contar con la ayuda de la suspensión trasera, que ayuda a mejorar la rotación inicial, pero sin inducir el sobreviraje. En la presentación del nuevo coche de Alpine estuvieron presentes dos figuras clave con perfiles públicos muy diferentes en el contexto de la Fórmula 1. Habrás visto antes a Luca De Meo, el director general de Renault, que estuvo en primera fila en la presentación del año anterior y ha aparecido en varias carreras codeándose con otros peces gordos del mundo del automóvil y con celebridades. Pero quizás no hayas visto o reconocido al director general de Alpine, Philippe Krief. Ha pasado bastante desapercibido desde que reemplazó a Laurent Rossi, que era más parecido a De Meo, feliz de ocupar el centro del escenario y hacer que todo lo bueno se refiriera a él. Aunque en este lanzamiento se reiteró que Renault sigue dedicada al proyecto y que cuenta con el valioso apoyo de Meo, lo que Enston y Viry-Châtillon necesitan son buenos fondos y apoyos respaldados por el grupo Renault, y que luego les dejen en paz. Tal vez hubiera un indicio de ello encriptada en el kit de prensa de Alpine, que afirmaba que el lanzamiento marca un cambio en la filosofía y el enfoque de las ambiciones del equipo en la Fórmula 1. Krief ha tenido un perfil mucho más bajo desde que se convirtió en director general de Alpine el año anterior, permitiendo que Bruno Famin y el equipo de Fórmula 1 funcionaran eficazmente sin una intervención evidente. Con Krief ocupándose de la parte automovilística de Alpine, la empresa tiene un líder más centrado que se entromete menos en un área específica, la Fórmula 1. Se le confía a Famin, que es vicepresidente de automovilismo de Alpine, pero que ha sido nombrado discretamente director permanente del equipo tras haber desempeñado el papel de forma interina el año anterior. Esta estructura interpone un par de capas entre Renault y los equipos de Enston y Viry. En teoría, Famin puede poner en marcha esas organizaciones sabiendo que está totalmente a cargo del proyecto, sin depender de nadie más como le sucedía al anterior jefe del equipo, Otmar Szafnauer. Ahora hay más claridad y las personas clave vuelven a estar en su sitio. Julian Roos es el nuevo director deportivo permanente, por ejemplo, mientras que Viry tiene un nuevo director técnico en Eric Meignan, que se incorporó procedente de Ferrari en octubre pasado. Famin también quiere contratar a dos nuevos directores de operaciones, uno para Enston y otro para Viry, para que se centren en los asuntos empresariales cotidianos y así poder priorizar mejor sus funciones de Fórmula 1 y vicepresidente de deportes de motor. Y como Famin también tiene ese papel general de jefe de deportes de motor, puede ser la barrera para la parte corporativa de Renault que permite a los equipos de chasis y motor centrarse en sus tareas sin interferencias. Desde Alpine se ha dicho constantemente que Famin ha sido una fuerza positiva con su ética de trabajo y su enfoque, y que se le ha dado la autoridad necesaria para dirigir el equipo a su manera. Obviamente, a Alpine le interesa presentar un frente unido, teniendo en cuenta lo tumultuoso que resultó 2023, con las salidas durante la temporada de Rossi, Szafnauer y el veterano director deportivo Alain Perman. Y esto sigue necesitando que gente como Krief y en última instancia De Meo sean realmente pacientes y dejen que las cosas mejoren en un plazo realista. Pero al menos es una señal inicial positiva que es mejor que un nuevo descenso al caos, o incluso una repetición del mismo ciclo problemático de interferencias. De las muchas evaluaciones brutales que se hicieron de Alpine el año anterior, una de las más mordaces fue la de su ex jefe técnico Pat Fry, que dijo que se había marchado a Williams porque no sentía que en Renault existiera el entusiasmo o el empuje necesarios para llevar a su equipo más allá del cuarto lugar. Fry dejó claro que esto no se refería a Enston en sí, y el equipo no ha tirado la toalla. Aunque nada cambió drásticamente para Alpine cuando Szafnauer y Perman se marcharon al inicio de las vacaciones de agosto de 2023, hubo algunos signos ligeramente positivos. Se trata de lo que Famin describe como hacer cambios para liberar parte del potencial sin explotar del equipo. Hubo cambios en el garaje, con Rob Cherry ascendiendo de jefe de mecánicos a director del equipo de carreras y Jason Milligan asumiendo el papel de jefe de mecánicos, y hubo la sensación de que las prácticas de trabajo evolucionaron en el buen sentido. Los resultados en pista no cambiaron drásticamente, sin embargo, hubo un pequeño repunte, ya que su media de 4,75 puntos por fin de semana de carrera antes del parón veraniego aumentó a 6,3 en los 10 siguientes. Esto supone un aumento del 32,6%, aunque sigue siendo una cifra pobre para un equipo de fábrica.
No se produjo una revolución en la forma de trabajar del equipo, pero hubo indicios de que mejoró el enfoque del trabajo de puesta a punto, una mayor cooperación entre el equipo en pista y los que trabajan en la fábrica y muchos experimentos de puesta a punto a finales del año que influyeron en los planes de desarrollo para 2024. También se produjo un cambio hacia un enfoque más agresivo. Faman puso como ejemplo el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas y el cambio desde el nefasto rendimiento de Alpine en Monza, también con poca carga aerodinámica y largas rectas. Faman dijo que antes el equipo habría aceptado que también iría mal en Las Vegas y se mostró impresionado por lo que denominó una reacción positiva de Alpine, ya que estuvo a tiempo para producir un paquete modificado de baja carga aerodinámica. Ese paquete de Las Vegas también enseñó a Alpine lo suficiente como para incorporar elementos a su especificación del alerón trasero de 2024. Algunas pequeñas victorias, quizás, pero Alpine ha tenido muchas en los últimos 5 años, y es la incapacidad de encadenarlas de forma consistente lo que ha estado en el corazón de su sostenida mediocridad en el grupo medio. Si hay una cifra que nos llevamos de la decepción de Alpine en 2023, no fue el sexto puesto en el campeonato de constructores, sino la media de 9 décimas que le separaba del ritmo de clasificación de Red Bull, lo que usualmente lo dejaba en el corte de Q2 a Q3. Nunca hay una única fuente de tal déficit, pero gran parte de él procedía de un punto débil, el motor. De hecho, Renault pidió permiso a la FIA para tener cierta excepción de la congelación de la unidad de potencia en 2023, ya que creía que tenía unos 15 caballos menos que el mejor, pero no se lo concedieron, y Faman calculó que el déficit suponía alrededor de medio segundo de tiempo por vuelta. Si restamos medio segundo a la media de temporada en clasificación de Alpine, habrían competido con Mercedes por ser el tercer coche más rápido en clasificación, y eso puede sonar conveniente. Elimina este problema que no nos dejan arreglar y estaremos exactamente donde deberíamos estar. Pero, para ser justos, ese nunca fue el argumento de Alpine. Harman siempre tuvo cuidado de recalcar que todo es un problema conectado y que hay cosas en el chasis que restan potencia por razones de eficiencia aerodinámica, por ejemplo. Algunos compromisos coche-motor pueden ajustarse ligeramente, no hasta la paridad, pero sí hasta un nivel que Alpine considere manejable. Por ejemplo, el sistema de recuperación de energía se ha desplazado hacia atrás para ayudar a la distribución de peso. También podemos ver que la salida del escape se ha integrado en la suspensión para minimizar la pérdida de potencia, y eso es una buena ilustración de cómo Alpine ha gastado parte del peso ahorrado en otra parte, ya que habrá necesitado reforzar el componente de la suspensión para conservar una resistencia estructural adecuada. Pero nadie espera un cambio drástico en el rendimiento del motor, y Alpine lo acepta a regañadientes. En Viry se ha hecho mucho hincapié en el proyecto del motor de 2026 para garantizar que para entonces se haya eliminado adecuadamente el déficit conocido de la era híbrida, y nadie quiere distraer la atención de ello. Harman dice que el trabajo de Enstone en este escenario es proteger la parte del motor y hacer el mejor coche que pueda para ayudar a superar el déficit. Un chasis más ligero puede ayudar a esto, y Alpine también puede adoptar un enfoque más agresivo respecto al uso de los motores esta temporada, usarlos de forma más fuerte y aceptar que eso significará probablemente usar más motores a lo largo del año y más penalizaciones en parrilla. Pero eso significa que Alpine debe enfrentarse al menos a un déficit de rendimiento incorporado, y eso aumenta la presión para que este A524 sea un gran paso adelante respecto a su predecesor.